que cheque por ahí, por favor, en su teléfono, ¿no? Que abra la página. ¿Pero ya estás transmitiendo, hermano? Ya. Muy bien, a ver, chécame por favor ahí el sonido, porque no me dieron indicaciones que ya. Bueno, ¿cómo se escucha ahí el sonido? Dios los bendiga, bienvenidos queridos hermanos. A ver, vamos a darle un segundito ahí que alguien nos haga el favor de checar en su teléfono. ¿No? ¿No pueden abrir ahí Yo creo que ya, porque solamente se toma unos segundos. De vez en cuando es cuando no. Bien, querido hermano, hermana que nos ves a través de las redes sociales, Dios te bendiga. Bienvenido a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea, Milpa Alta. Esperamos que, pues, nuestros hermanos que se conectan cada 8 días, nuestra querida hermana María, espero que ya estés conectada, hermana. Dios te bendiga. Hemos hecho lo que tú nos has pedido y pues solamente esperemos que Dios dé respuesta a nuestra petición. Pero lo vamos a seguir haciendo, hermano. Vamos a seguir confiando en Dios y a seguir clamando por la persona que tú nos pediste que oráramos. Bien, vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título Gózate. Así es como se titula el sermón del día de hoy, ¿de acuerdo? Amén. Gózate. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 1, versos 24 al 25. Colosenses capítulo 1, versos 24 al 25. Si ya lo tienes, te pones de pie, por favor. Bien, dice así la palabra del Señor. Presten mucha atención. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Oramos. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos una vez más aquí ante tu presencia, Señor, que aprovechando este privilegio que tú nos das, Señor, de disfrutar de tu presencia, de disfrutar de esta palabra tan exquisita, Señor, la cual pues ahora nos resulta muy fácil encontrarla, ya que tú has dejado la Biblia, Señor, y ahora está a nuestro alcance. Te ruego por cada uno de mis hermanos que está aquí y por cada uno de nuestros hermanos que nos ve a través de las redes sociales. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, estos mensajes, porque sabemos que son lecciones para nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestro carácter, nuestra fe, Señor, y de esa manera podamos ser esos discípulos, esos cristianos que pongan en alto tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. 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 ¿Pueden tomar sus lugares? Bien, hace unos momentos comentábamos que la semana pasada el apóstol Pablo se encargó de refrescarnos un poco la memoria, ¿verdad? Y nos dijo que nosotros éramos considerados por Dios como ¿qué? Como extraños y enemigos. ¿A causa de qué? A causa de nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones. Por lo cual, pues estábamos destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Éramos sus enemigos, ¿no? Pero Dios en su misericordia nos reconcilió consigo mismo a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado, de toda inmundicia. Y cuando llegue el momento, es decir, cuando Dios nos llame ante su presencia, a cada uno de nosotros, o cuando venga por toda la iglesia mediante el rapto de la iglesia, pues nos pueda presentar, ¿se acuerdan cómo? ¿Cuál es el propósito? Limpios. Irreprensibles, santos, irreprensibles, ¿sí? ¿Qué más? Sin mancha, irreprensibles y santo delante del Padre. Y finalmente podamos disfrutar de la gloria eterna, ¿no? De la salvación y la vida eterna.
Amén. Ese es el propósito, ¿no? Pero para que esto finalmente se concrete, se haga una realidad, debemos de cumplir el requisito que nos puso en el verso 3. ¿Recuerdan cuál es ese requisito? Debemos de permanecer fundados y firmes en la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y además nos dijo, y sin movernos de la esperanza que trae consigo el mensaje del Evangelio, ¿no? En el cual, pues, todos nosotros hemos caído, por eso estamos aquí, porque creímos en ese mensaje, ¿no? Amén. Pues de ahí no debemos de movernos. Ese mensaje, recuerden que es el único que trae consigo salvación, la esperanza de recibir la salvación y la vida eterna. ¿De acuerdo? Amén. Bien, esto fue lo que vimos la semana pasada. Es bueno hacer un poco de contexto para que nos acordemos, ¿no?, de qué es lo que hemos venido tratando. Y de esa manera, pues, podamos entender lo que se va a tratar el día de hoy. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, Pablo hoy continúa diciéndonos en el verso 24. Vuelve a checarlo. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este pasaje, como otros tantos que encontramos en la Biblia, contiene algunas frases que en realidad son difíciles de entender y requieren de tiempo, de investigación y tiempo de estudio. Entonces, por eso, no todos, pero sí muchos pastores, pues no predican estos versos que acabamos de leer, o los pasan por encimita, ¿no? O sea, los leen una rasguñadita ahí, pero no profundizan. ¿Por qué? Porque pues no les gusta invertir tiempo, son perezosos. Es por eso que no lo hacen, y eso pues no está bien, porque al final de cuentas pues es palabra de Dios, y eso pues lo hace digno de que sea estudiado, de que sean, dice la Biblia, escudriñar, ¿no? Y pues también son dignos de predicar, ¿no? Amén. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios es importante, hasta una coma, un punto, todo, absolutamente todo. La palabra de Dios no tiene desperdicio. Entonces, nosotros no vamos a cometer el mismo error, vamos a profundizar en ellos, ¿de acuerdo? Amén. Bien, entonces la primera frase que encontramos aquí dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esta primera frase es fácil de entender, ¿no? Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ustedes saben que el tema del sufrimiento para muchos pastores y para muchos cristianos, para muchos creyentes, resulta muy desagradable. ¿Sí es cierto o no? Amén. ¿Verdad? Entonces, por eso el pastor no lo quiere predicar y el creyente no lo quiere escuchar. El pastor tiene temor a que los hermanos se vayan a espantar, se vayan a asustar y se vayan a ir de la iglesia. Entonces, pues nos damos cuenta que no les preocupan las almas. ¿Qué les preocupa? Los diezmos, los pactos, las siembras, ¿verdad? Pero ustedes saben que aquí no hacemos eso, aquí no omitimos esos temas, porque son una realidad. Pablo lo está tratando aquí. ¿Quién soy yo para omitirlo? Estaría yo cayendo en pecado, ¿no? Ahora, si se les predica, no es por falta de amor, ni para asustarlos, sino para prevenirlos de las consecuencias que se pueden llegar a vivir en un futuro, ¿no? Amén. Eso es una garantía. Amén. Bien, entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es una realidad, ¿no? Está hablando de que padeció mucho por la iglesia. Y no lo dice para fingirse un mártir, no lo dice para estarse quejando, no lo dice para estar renegando o murmurando. No lo hace con ese propósito. Pablo, al decir que se gozaba, es una realidad, ¿eh? Pablo se gozaba por padecer por la iglesia de Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Porque nosotros sabemos que hay muchos hermanos, no todos, nunca me gusta generalizar. Cuando todo va bien, ¿qué decimos? Gloria a Dios, tengo trabajo y tengo esto y tengo lo otro, ¿verdad? Bendito sea Dios, soy cristiano. Pero ¿qué tal que en medio de los sufrimientos? Ahí se nos olvida, ¿verdad? Y no somos capaces de gozarnos. Amén. Entonces,
El apóstol Pablo lo que está diciendo es una realidad, ¿eh? Él no era hipócrita. No trataba de vivir de apariencia, ¿no? Él está diciendo, me gozo, y eso es una verdad, eso es una realidad. De hecho, en la mayoría de sus cartas, el apóstol Pablo habla de sus sufrimientos, como de la falta de alimento, de enfermedad, de azotes, de rechazo, de burla, de difamación, de persecución, de encarcelamiento. De hecho, cuando él escribe esta carta, ¿en dónde estaba? Dijimos, en una playa con su piñeta colada, ¿no? En la prisión, ¿verdad? ¿Cómo se vivirá en una prisión? Gracias a Dios, pues no hemos, creo que ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Pero sabemos, ¿no? Por medio del testimonio de nuestros hermanos, de nuestro querido hermano Leo, sabemos que, de qué manera se sufre ahí, ¿no? Pues Pablo estaba ahí cuando escribió esta carta y estaba a punto de ser sentenciado. Y cabía la posibilidad, ahora sí que de que saliera en libertad o de que fuera sentenciado a muerte y ser decapitado por el Imperio Romano. Y no por ser un delincuente, sino porque lo acusaban. ¿Cuál era su delito? Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por hacer lo correcto. Y por este motivo, por predicar el Evangelio, padeció mucho. Pero, como dije, lo hizo sin queja, sin murmuración, sin perder la fe, sino que lo hizo con gratitud, con paciencia y con gozo. Eso realmente es hermoso, ¿eh? O sea, gozarte en medio de las aflicciones es realmente una bendición de Dios. De hecho, fíjate, esta es la segunda vez que el apóstol Pablo nos habla aquí en este capítulo 1 del gozo. Y dice en esta frase que acabamos de leer, ¿no? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Al decir estas palabras, y el apóstol Pablo está demostrando que realmente amaba a sus hermanos los colosenses. Y por el amor que les tenía, por el amor que le tenía a Cristo, fue capaz de soportar esos sufrimientos por la iglesia de Jesucristo. Y como dije, sin lamentarse, sino con gozo. Ahora bien, cuando analizamos este pasaje en el contexto bíblico, pues nos damos cuenta que tales padecimientos le fueron profetizados al apóstol Pablo cuando por medio de Ananías dijo, busquen allá en Hechos, capítulo 9, verso 16. Hechos 9, verso 16. Ahí nuestro Señor Jesucristo le dice a Pablo a través de Ananías lo siguiente. 9, 16. Aquí se refiere a Pablo y dice lo siguiente, miren. Hechos 9, 16. Bien, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, por mi causa. Esta profecía se cumplió al pie de la letra en la vida del apóstol Pablo, y padeció en gran manera por Jesucristo y por su causa. Ahora miren, estos sufrimientos Pablo los narra constantemente en la mayoría de sus cartas. Habla de ellos, Y como les dije, no lo hace con el propósito de estarse quejando, de estar renegando, ni lo hace con el propósito de desanimar a los colosenses. No, ese es su propósito. Sino que lo hace con el propósito de animarlos y fortalecer la fe de los colosenses. Pablo sabía perfectamente que su fortaleza en la fe resultaría en la permanencia y fortalecimiento de la fe de los colosenses. Ese es el propósito de Pablo, beneficiar a la iglesia. O sea, sabemos que eso resultó tal y como Pablo lo pensaba, ¿no? Imagínense ustedes, los colosenses amaban al apóstol Pablo, sabían que él estaba preso, sufriendo en una cárcel, ¿no? Hambre, frío, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo, en vez de deprimirse, en vez de estar llorando, renegando, ya no quiero predicar el evangelio, por ustedes me encarcelaron, por quererlos conducir a la salvación, ya no quiero saber nada del evangelio. No, el hombre, ¿cómo estaba? Gozoso, glorificando a Dios.
le ponían sus cachetadas y él al que se le paraba enfrente, ven, querido hermano, te voy a presentar a mi Señor Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? Entonces, ¿qué causó eso en los colosenses? Pues que su fe se fortaleciera y permanecieran en esa fe que habían puesto en el Señor Jesucristo. Bien, entonces esto por supuesto pues era motivo también de gozo para el apóstol Pablo. Se gozaban los colosenses y el apóstol Pablo al ver cómo se fortalecían sus hermanos pues se alegraba, se gozaba el hombre. Es un gozo especial, no es cualquier cosa, es un gozo que proviene del Señor. Tú sabes que a veces te gozas porque compraste lo que tú quieras, ¿no? Y te da gusto, ay, compré mi tele, mi sala, ¿no? No se compara al gozo del Señor. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, ahora bien, por la inspiración divina de esta carta, pues el propósito del apóstol Pablo para nosotros sigue siendo el mismo. Por lo tanto, también nosotros, si somos cristianos verdaderos, deberíamos de aprender, deberíamos de experimentar el mismo gozo en medio de las aflicciones. ¿Sabes por qué? Porque a través de las aflicciones, ya saben que las aflicciones son grandes problemas y dificultades de toda índole, ¿no? Pero a través de ellas, Dios fortalece nuestra fe. Como estábamos diciendo hace un momento, fortalece nuestro carácter. Y nos lleva a la madurez y nos lleva a la santidad. ¿Sí me vas entendiendo? A través de esas aflicciones somos fortalecidos. Nosotros conocemos a alguien siempre, ¿no? O sea, que pues es cristiano, pero como no hace lo que se le dice, siempre se está quejando por todo, por cualquier cosa, hasta cuando van las cosas bien no está satisfecho. ¿Por qué? Porque no está siendo fortalecido en su carácter, en su fe. No le gusta padecer cualquier cosita y en vez de clamar a Dios, Señor, sé que estás conmigo, tú has prometido estar conmigo en medio de este problema, ¿no? Y ese debe de ser motivo de gozo, pero a veces no lo entendemos así. Dios finalmente usa el sufrimiento para nuestro bien. Y como decía, es mejor aprender a gozarnos en medio de las aflicciones. ¿Sabes por qué? Porque esto va a ser por el resto de nuestra vida o hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros mediante el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, como se le conoce. Amén. Pero mientras ese momento llega, tendremos problemas como los tiene todo el mundo, problemas de enfermedad, problemas legales, todos los problemas que el mundo tiene. ¿Sí? Amén. Ahora mira, más aparte nosotros, por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo, sufriremos por poner nuestra fe en Cristo Jesús, por ser discípulos de Jesucristo. ¿Qué vamos a sufrir? Rechazo, burlas, difamaciones. De hecho, a veces se nos rechaza en nuestra propia casa, ¿verdad? Bueno, aquí gracias a Dios, pues ya todos son cristianos. Pero nuestra familia en la carne nos rechaza porque somos cristianos. Ya es cristiano, ese ya no baila, ese ya no toma, ese ya no se mete en el chisme, ya no participa en esto. No lo invites, te dejan de hablar, ¿verdad? Pero no importa. Esto no debe de ser de motivo de desánimo para nosotros, sino de gozo. ¿Y sabes por qué? Porque el padecer por Cristo será evidencia de que somos cristianos verdaderos y que en verdad vamos rumbo a la gloria de Dios. Esas son evidencias. Si alguien te calumnia por tu fe, te rechaza, te hace lo que quiera, esa es evidencia de que eres un cristiano verdadero y que vas directo a la gloria de Dios. Ahora mira, en la Biblia encontramos muchos pasajes donde se nos anima a gozarnos si sufrimos principalmente por nuestra fe. ¿De acuerdo? Amén. Repito, si sufrimos por nuestra fe y no por nuestras consecuencias. Porque nuestras malas obras, por supuesto que traen consigo malas consecuencias, ¿no? Y no se trata de eso. Si sufres, que sea por profesar tu fe.
El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5, versos del 10 al 11. Búscalo. Esos pasajes son para animarnos. Capítulo 5, hermana querida, versos del 10 al 12. Ahí encontramos el famoso Sermón del Monte, ¿no? Y mira lo que dice. 5, 10, 12. 5 del 10 al 12. Amén. Dice así, mira, esto es muy importante porque aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Presten atención, ¿cómo comienza diciendo? Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Extremadamente felices, extremadamente dichosos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Vuelve a repetir esa palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, alguien que lea en voz alta el verso 12, con punto y coma, por favor. Gozaos y alegraos, porque vosotros, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se dan cuenta qué tenemos que hacer? Gozaos, dice el Señor, y alegraos. ¿Por qué? Aquí nos da un motivo muy fuerte, ¿no? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Sí? Persiguieron al Señor Jesucristo, persiguieron a los apóstoles, a los profetas. ¿Y tú qué esperabas? ¿Verdad? Tenemos que armarnos de este mismo pensamiento, ¿no? Entonces, en estos pasajes, vemos que nuestro Señor Jesucristo promete bendecirnos en gran manera si sufrimos persecución por hacer lo correcto, no por hacer cosas indebidas. También promete bendecirnos si por su causa sufrimos burla, difamación y toda clase de cosas malas que digan contra nosotros, mintiendo. ¿Sí? Es decir, la gente puede decir lo que tú quieras, las cosas más perversas, pero que sean mentira. ¿Sí? Amén. Tú no te preocupes, Dios tarda un poco a veces, pero cuando te hace justicia, te hace justicia. Amén, el que se está metiendo en problemas es esa persona o esas personas que te difaman, amén, que son tan cínicos, son tan perversos, que enfrente de las personas con las que están hablando de ti, lo afirman, cuando ellos saben que es mentira lo que están diciendo de ti, y Dios sabe que lo que están diciendo de ti es mentira, y eso, repito, ante Dios no pasa desapercibido, y en su momento te hace justicia. Amén. Tú mientras gózate, ¿de acuerdo? Esto es lo que debe de causar en nosotros todo esto, ¿no? El gozo. Si somos verdaderos cristianos, gózate. ¿Sabes? Y lo que decía hace rato, ¿no? Tenemos un motivo muy grande para gozarnos, porque Dios promete que en los cielos nos está guardando una gran recompensa. Tu galardón, que es la salvación y la vida eterna. Amén. Necesitamos entender qué es lo que nos está esperando, no es cualquier cosa, es la salvación eterna de nuestras almas. Amén. Por lo tanto, querido hermano, si alguien nos insulta, pues nosotros, ¿qué debemos de hacer? Gozarnos y considerar ese insulto como una bendición de parte de Dios. Amén. Así es como lo debemos de tomar nosotros. Como dicen por ahí vulgarmente, no te esponjes, ¿verdad? Porque a veces nos dicen cosas y pues sí, en la carne no dan ganas de responder, pero el Espíritu Santo nos calma y nos dice, hijo, cálmate. Paciencia. Sí, paciencia, yo te voy a hacer justicia. Mía es la justicia, dice el Señor, yo daré el pago, ¿no? Bien, si logramos hacer esto, pues eso será evidencia de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él nos está deteniendo. Y esa es otra evidencia de que eres cristiano verdadero y de que vas rumbo a la gloria de Dios. Amén. Y si hacemos lo contrario, pues significa otra cosa, ¿no? Te podemos llevar a otro rumbo equivocado. Bien, por lo tanto, si sufrimos, repito, que no sea por ser un delincuente o por hacer cosas indebidas. Si sufrimos, que sea por ser cristianos. Y si sufrimos, no debemos de avergonzarnos.
Lo que debemos de hacer es glorificar a nuestro amado Padre Celestial porque nos da el privilegio de ser cristianos, de ser hechos sus hijos. Ese es el honor más alto que una persona pueda recibir, ¿eh? Es el mejor. Señor, me diste el honor de ser cristiano, de ser hecho tu hijo. Bendito sea Dios, hay que apreciar eso, hay que valorarlo. Bien, hasta aquí con la primera frase del verso 24 que nos dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y en la segunda frase continúa diciendo, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta es la parte difícil que les decía, ¿no? Realmente resulta difícil de entender. ¿Qué significa esta frase que dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? ¿Saben lo que significa? Significa que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue suficiente, fue imperfecto. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que pues él necesita sufrir para que nosotros alcancemos la salvación eterna. ¿Estoy en lo correcto? No. Bendito sea Dios. No. Lo presenté de esta manera porque muchos, por no estudiar, por no investigar, llegan a interpretarlo así y ponen como corredentor a Pablo, al Papa, a María, a todo mundo, ¿no? Necesita hacer esto para que sea salvo. Están enseñando una herejía, porque nosotros sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfectísimo. No necesita que se le ponga algo o que se le quite algo. ¿De acuerdo? Amén. Repito, la palabra perfecto, perfectísimo. ¿De acuerdo? Él es nuestro redentor. Él es el único redentor de los pecadores, de todos nosotros. Ni Pablo, ni María, ni Moisés, absolutamente nadie. ¿De acuerdo? Amén. Bien, entonces decía, esta frase es un poco difícil de entender y se debe a que las traducciones del griego antiguo al castellano actual, pues no son nada fáciles de hacer. Pero, pues, con la ayuda del Espíritu Santo y, por supuesto, con la ayuda de los estudios de nuestro querido pastor Nicolás García, pues podemos explicarlo de una manera más fácil, que se logra entender, ¿no? Sin ir para allá y vueltas y no. Entonces, miren, lo que Pablo sufre por los hermanos es parte del sufrimiento de Cristo por su iglesia. Es decir, no se trata de que el sacrificio de Cristo no fuese suficiente, ni tampoco trata de que el sufrimiento de Pablo tuviera algún valor redentor, sino que se trata de que Pablo se siente muy identificado con el sufrimiento del Señor Jesucristo, que entiende que cuando la iglesia sufre, Cristo sigue sufriendo. Los enemigos, nosotros sabemos, ¿no?, por la Biblia, que los enemigos de nuestro Señor Jesucristo de aquellos tiempos nunca quedaron satisfechos. Odiaron al Señor Jesucristo hasta la muerte. Y del mismo modo, los enemigos de la cruz de Cristo de hoy en día, pues siguen odiándolo. Cuando la Biblia dice o se refiere a esas personas como los enemigos de la cruz, significa que esas personas son enemigos, no están de acuerdo con el mensaje del Evangelio que trae consigo salvación y vida eterna. ¿Quién dio ese mensaje? Jesucristo. Entonces son enemigos de ese mensaje y son enemigos de Jesucristo. ¿Y hoy en día lo sigue habiendo o no? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Entonces, miren, nunca quedaron satisfechos, lo dieron hasta la muerte y del mismo modo, los enemigos de la cruz de hoy en día odian a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que nuestro Señor Jesucristo sigue sufriendo con la iglesia y por su iglesia. Sufrió en cuerpo físico y ahora sufre en su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Estas son las aflicciones de Cristo por su iglesia que faltaban, a las que pues se refiere Pablo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, hoy vemos que al igual que en los tiempos antiguos, el odio de muchas personas hacia Jesucristo sigue creciendo cada vez más, y su propósito no solamente es hacer sufrir a la iglesia, sino destruirla. Ese es el propósito de ellos. Nosotros sabemos que la iglesia tiene dueño,
¿Quién es su dueño? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él la compró a precio de sangre. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros. Y de esa manera, pues Él demostró cuánto ama a la iglesia, ¿no? La amó, la ama y la seguirá amando. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo se identifica con el sufrimiento de su iglesia. Y cuando alguien ataca a la iglesia o la hace sufrir, nuestro Señor Jesucristo lo toma como si lo estuvieran atacando a Él mismo, ¿eh? Miren, por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, allí encontramos que Pablo iba rumbo a Damasco, ¿no? Él había obtenido autorización tanto de se me fue la palabra, de las autoridades civiles como religiosas, permisos para apresar o para matar a cuanto cristiano se le atravesara en su camino. Pero nuestro Señor Jesucristo se le apareció y lo detuvo. Y le dice ahí en Hechos capítulo 9, versos del 4 al 5. La hermana ya lo tiene, miren qué bueno. Hechos 9, versos del 4 al 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, mira. Y cayendo en tierra, ¿quién cayó en tierra? Pablo. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí pues sabemos que Saulo aún no se le había cambiado el nombre, pero era Pablo. Y entonces le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién andaba persiguiendo Pablo? Al Señor Jesucristo. A los cristianos. A los cristianos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo tomó el Señor Jesucristo? Como si lo estuviera persiguiendo a él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Repito nuevamente, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? Señor Jesucristo. A los cristianos. A los cristianos, a la iglesia de Jesucristo. Y Cristo lo toma como si lo estuvieran atacando a él, como si lo estuvieran persiguiendo a él. ¿Te das cuenta? Y termina diciéndole ahí, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Haz de cuenta que Pablo agarrara una columna de piedra o de cemento y la agarra a patadas o a golpe. ¿Quién se estaba lastimando? Pablo. Él solo se estaba autodestruyendo. Bien, entonces en este pasaje prueba que Cristo se identifica y se solidariza con el sufrimiento de la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, si en verdad somos partes de su iglesia, también nosotros deberíamos solidarizarnos con el sufrimiento de nuestros hermanos en la fe. Es decir, si un miembro de nosotros, del cuerpo de Cristo, sufre, nosotros debemos identificarnos con su dolor, con su sufrimiento. Debemos de ser solidarios. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿lo están haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Si te enteras que tu hermano está pasando por un problema fuerte de lo que sea, de salud, económico, ¿te interesa o te da igual? Si te da igual, significa que ni amas a Jesucristo, que ni amas a su iglesia. Significa todo lo contrario. Hay muchos que nos decimos cristianos, que sí, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, pero cuando nos enteramos que nuestro hermano está en dificultades, ¿qué hacemos? Es un problema, ¿no? Hay que le haga como él pueda, ¿no? Amén. Otros llegan a, digamos, a la hipocresía, al cinismo. Vimos al hermano y está bien enfermo, el hermano está bien flaquito, andaba así con una playerita temblando y pues yo te ruego, Señor, que lo cuides, que lo protejas. Eso está bien, ¿no? La oración. Pero si esa persona puede brindarle la ayuda a su hermano y no lo hace, ¿cómo lo considera Dios a esa persona? Como un hipócrita. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado le es. Amén. Dios a veces pone a esas personas enfrente de nosotros para que nosotros le brindemos la ayuda que necesita, ¿sí? En otros pasajes dice el apóstol Pablo, no, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, y a veces pues no lo hacemos. Yo espero que nadie de ustedes esté en ese grupo, ¿eh? Nadie es tan pobre para no ayudar.
Lo podemos hacer de diferentes maneras. Con una despensa, en fin, ustedes saben cómo, ¿no? Sí. A mí no me gusta hablar de eso, pero ustedes son testigos que lo hacemos aquí, ¿sí o no? Amén. ¿Los otros no se han enterado? Otra vez, ¿sí lo hacemos o no? Amén. Gloria a Dios. Estamos poniendo el ejemplo, ¿no? Amén. Bien, continuamos. Mira, todo creyente verdadero estará dispuesto a sufrir como Cristo sufrió por su iglesia, como Pablo sufrió por sus hermanos en la fe, como sufrimos los que servimos a Dios, ¿sí? Y ustedes también como cuerpo de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro corazón se llena de gozo, porque sabemos que cuando demos nuestro último suspiro en esta vida y demos el primero en la otra vida, nuestros sufrimientos se habrán terminado por siempre y para siempre. La Biblia nos dice claramente que en aquel lugar, ahí no hay nada de lo que hay aquí en este mundo. Allá no hay tristeza, no hay muerte, no hay dolor, no hay traición, no hay infidelidad, no hay nada de lo que padecemos en este mundo. Allá lo único que va a haber es amor, es paz, es gozo. ¿Por qué? Porque estaremos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Amén. disfrutando de su santidad, disfrutando de su hermosura, disfrutando de su paz. Ahí no hay cabida para el mal, ¿eh? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que valió la pena padecer por nuestra fe, valió la pena padecer por Jesucristo y por su causa. Todo habrá terminado. Que este pensamiento pues nos anime y nos fortalezca para permanecer firmes, cimentados y arraigados en la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Amén. Yo sé que todos tenemos problemas, Amén. pero también sabemos que Cristo prometió estar con nosotros en medio de ese problema, ¿no? Él nunca nos engaña, ustedes ya saben. Él nos dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, tendrán grandes problemas y dificultades, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora entendemos que la paz no es la ausencia de problemas en nuestra vida, ¿no? Sino la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de esos problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de todo. Cristo está con nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces ya no nos preocupamos, nos gozamos, ay, pues tengo este problema, pero Cristo está conmigo. ¿Sí? Y hasta andamos contentos, no es la gente que se da cuenta, y ese tipo, esa señora que tiene, que me enteré que tiene un problemón, y anda bien contenta la señora, me habló de Cristo y me dijo que yo lo busque, ¿no? Ese es el gozo del Señor. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, hasta aquí Pablo ha dicho que sus sufrimientos fueron para beneficiar y animar a la iglesia. Continuamos con el verso 25. Dice así la palabra del Señor, refiriéndose a la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fácil, se entiende más fácil, ¿no? Ustedes recuerdan que los gnósticos, con las herejías que estaban introduciendo dentro de la iglesia, ¿qué estaban haciendo? Desviando y confundiendo a los hermanos colosenses, ¿no? De la verdad. Pablo pues estaba enterado de esto, por lo cual aquí está afirmando que su ministerio es parte de la administración de Dios para la iglesia. ¿Con qué propósito? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo quería que los colosenses pues no tuvieran duda, ¿no? Que les quedara muy claro que fue Dios mismo quien lo eligió y puso a Pablo en el apostolado. ¿Sí? ¿Para qué? Para ministrarles la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue un apóstol verdadero, un apóstol genuino. Repito, Dios en su soberanía decidió elegirlo y ponerlo en el apostolado. ¿Para qué? Como administrador de los bienes espirituales. Pablo demostró con creces, repito, que fue un apóstol verdadero.
De hecho, los sufrimientos que él padeció, de los que ya hemos mencionado, son evidencia de que Pablo fue un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Esas son pruebas, ¿de acuerdo? Amén. En cambio, los gnósticos y quienes hoy se hacen llamar apóstoles o profetas son falsos. ¿Por qué? Porque no son puestos por Dios, no pertenecen a la administración de Dios. Ellos solos se autoproclaman apóstoles o profetas, o algún otro mentiroso como ellos, un farsante, pues los nombra apóstoles o profetas. Pero nosotros por la Biblia sabemos que de entre todos sus discípulos el Señor Jesucristo solamente eligió a 20. ¿Sí o no? No. ¿A cuántos? A 12. A 12, ¿verdad? La Biblia, ¿ya ven qué bonito es conocer la Biblia? Nada más a 12 de entre todos sus discípulos. Sabemos que Judas perdió su lugar cuando lo traicionó. Entonces el grupo quedó incompleto. Y para que el grupo volviera a quedar completo, ahí no hay cabida para otro más, repito, pues eligió ¿a quién? Al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. Y lo eligió con el propósito de beneficiar a la iglesia, no de beneficiarse de ella, no lo puso con el propósito de que Pablo sacara provecho de la iglesia, como lo hacen los falsos apóstoles y profetas de hoy en día, quienes predican de todo lo que tú quieras, pero no te predican de pecado, ni de santidad, ni de obediencia, y menos del padecer por Cristo. Nunca, si no me creen, o bueno, ustedes sí me creen, pero hay personas que nos ven y no lo creen. Presten atención cuando vean las predicaciones de estos hombres. Nunca te van a hablar de santidad, ni del pecado, ni de sus consecuencias, ni del infierno. No se vayan a espantar los hermanos y se me vayan a ir. Y como decíamos hace unos momentos, ¿qué se les van? Los diezmos, los pactos, las siembras, las primicias, ¿verdad? Eso es lo que les importa a ellos, no el alma de las personas. Estas personas no cumplen con el requisito que Dios le dio a Pablo aquí, ¿no? Y mismo Pablo lo está diciendo en esa frase que dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ellos no cumplen con este requisito. Repito, predican de todo menos de la palabra de Dios. Son especialistas, son profesionales, agarran la Biblia, sacan un texto fuera de su contexto y de ahí hacen toda una doctrina. Pero nosotros sabemos que tuercen la palabra, la manipulan, ¿no? Y se la aplican a la iglesia pues de una forma equivocada, pero la gente, ¿cómo no estudia? Pues todo se lo cree, todo se lo come. Miren, Pablo sí lo hacía. Él anunció cumplidamente la palabra del Señor y esto es otra evidencia de que Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Vemos que desde que él inicia su ministerio hasta que lo termina, cumplidamente anunció el único y verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todo el consejo de Dios. Es decir, solo predicó la palabra de Dios en todos los lugares a donde Dios lo envió. Eso fue lo que hizo Pablo, predicar la palabra de Dios. Y como prueba, pues tenemos sus tantas cartas, son 13 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Y ahí, en ninguna de ellas, encontramos al apóstol Pablo predicando filosofías humanas o que esté predicando de su propio corazón. No, solo predicó la palabra de Dios, solo predicó el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren, todos los pastores deberíamos de hacer esto, sujetarnos a predicar la palabra de Dios. Quienes no lo hagan así, en su momento se van a presentar ante Dios y van a tener que dar cuentas de cómo fue que usaron la palabra de Dios, si la usaron bien para beneficiar a la iglesia o para beneficiarse de ella. Si lo hicieron bien, pues van a ser recompensados, galardonados con la gloria de Dios, y quienes solamente se aprovecharon van a tener su paga. Miren, bien, hasta aquí con el mensaje de hoy, queridos hermanos. Te invito a que medites en él durante la semana. Mediten en él. Traten de ponerlo, no traten, háganlo, pónganlo en práctica.
¿De acuerdo? Amén. Y permite que el propósito por el cual el apóstol Pablo dejó dichas estas palabras, pues se cumpla en tu vida. Y aprende a solidarizarte con el sufrimiento de tus hermanos en la fe. También ruega a Dios que te permita experimentar su gozo, y no solamente cuando todo vaya bien, sino principalmente en las aflicciones que estés viviendo o que te toquen vivir. Bien, y que estos sufrimientos, en vez de desanimarte, te animen y te fortalezcan para que puedas caminar, para que puedas continuar tu caminar hacia la gloria de Dios. Amén. Recuerda que lo que te está esperando es tu galardón. ¿Por qué? Por haber permanecido firme, arraigado y cimentado en la fe que has decidido poner en nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios te está esperando, querido hermano. Y por último, pues nuevamente se les exhorta a todos ustedes y a quienes nos ven a través de las redes sociales que presten mucha atención a lo que se les está predicando, a lo que se les está enseñando, que el pastor se sujete exclusivamente eso, a predicar la palabra de Dios, y no sueños, no visiones, no propias experiencias, porque ya sabemos cómo se las gastan estos falsos pastores, también apóstoles y profetas, porque pues mucha gente le entra a eso, ¿no? Toman el púlpito y ya saben, ¿no? Con las muletillas que gloria a Dios y que a quien vive y a su nombre gloria, y luego empiezan, tuve un sueño, tuve una visión, ¿qué creen que me pasó? O sea, experiencias propias. Eso no nos sirve absolutamente para nada a nosotros. Preocúpate de eso, querido hermano, que se te predique la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Amén. Si yo no lo hago, ustedes están en su derecho de llamarme la atención. Pastor, esto no le corresponde a usted, su deber es predicar la palabra de Dios. Cumpla con lo que dice la Biblia, ¿no? Hay muchos pasajes, aparte de este que leíamos, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 2, dice lo siguiente, miren. Ahí Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo iba a ser pastor, posteriormente fue pastor de Éfeso. Y le dijo Pablo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Le está poniendo de testigo a Dios Padre y al Señor Jesucristo, como juez. Y le encarece, ¿no? Encarecidamente. Le dice a Timoteo, que prediques la palabra. Ese es el deber de todos los pastores, predicar la palabra de Dios, que prediques la palabra. Y luego le dice cómo debe de hacerlo, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, tú predica el evangelio cuando consideres que está bien o no, tú predícalo. Porque luego decimos, ¿no? Es que no había modo ahí donde estábamos, no había mucho ruido, o no, tú predícale el evangelio a algunas personas, ¿de acuerdo? Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se dan cuenta? Eso es mi deber. Y su deber de ustedes es analizar, filtrar a través de la Biblia si es cierto que si lo que yo les estoy enseñando es verdad o es mentira. Todos tenemos responsabilidad, la cual pues debemos de cumplirla. ¿De acuerdo? Amén. Bien. Entonces ánimo, querido hermano, que el gozo del Señor sea tu fortaleza en medio de las aflicciones. Cristo está con nosotros, no estamos solos. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí con la palabra del Señor por hoy, queridos hermanos, vamos a dar gracias. Padre amado, nuevamente te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa a través de la cual tú nos has instruido, Señor. Te ruego que, pues, mis hermanos y yo estemos en ese mismo sentir de poner por obra lo que hemos escuchado, Señor. Sabemos que todo lo que tú nos has dicho es para nuestro beneficio, Señor. Te pido, te ruego que por favor nos cuides y nos protejas durante la semana y tomes en cuenta las peticiones que hemos hecho en el tiempo de la oración, Señor. Confiamos en ti, sabemos que tú eres bueno y pues que darás respuesta a nuestras peticiones de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a la nuestra, Padre. Y si está dentro de tu voluntad, Señor, aquí nos veremos la próxima semana. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén, Señor.